¿Alguna vez has pensado que los ordenadores pueden llegar a superarnos algún día y ser mejores que nosotros? A esto se le conoce como la singularidad tecnológica y es una hipótesis que sugiere que algún día la inteligencia artificial nos superará y puede que perdamos el control sobre ella. Diga, profesor, ¿ya es momento de que la gente se deje llevar por el pánico? Pues casi sí. ¿O no? Es lógico y normal pensar que algún día los ordenadores y la inteligencia artificial puede superarnos. ¿Por qué? Estaremos de acuerdo en que cada vez los ordenadores son más potentes. Esto no significa que sean más inteligentes, simplemente significa que tienen mucha más potencia de cálculo que nosotros. Pero, aunque calculen y hagan operaciones mucho más rápido que nosotros, todavía no saben cuáles son las que tienen que hacer. Aunque, con el tiempo y poco a poco hemos empezado a ver cómo los ordenadores van adquiriendo inteligencia. Realmente lo que hay detrás de una inteligencia artificial no es una inteligencia natural, una inteligencia como la conocemos a día de hoy, sino que son matemáticas. Pero, si vemos el progreso de potencia que están teniendo y lo sumamos al proceso que está viendo en la inteligencia, podemos llegar a la conclusión de que algún día pueden superarnos. ¿Estamos cerca de que la inteligencia artificial nos supere? Cuando te hablo de inteligencia artificial, seguramente estarás pensando en Terminator, Jarvis de Iron Man, El hombre bicentenario o la robótica de Asimov. Él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. En realidad, todos estos tipos de inteligencia artificial son tipos de inteligencia artificial fuerte. ¿Qué es una inteligencia artificial fuerte? Es una inteligencia artificial que ha igualado las capacidades de un ser humano o que incluso las ha superado. Y a día de hoy no hemos llegado a ese punto. Por el momento solo hemos llegado a crear inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil es mejor que un humano resolviendo tareas, pero solo resolviendo tareas para las que ha sido preparada. Esto no significa que no carezca de valor. Nos puede ayudar, por ejemplo, a detectar una metástasis. This mammogram shows a malignancy outlined in yellow that all 6 radiologists missed, but our algorithm caught. Separar ratas defectuosas de otras que no lo son. Y multitud de usos. Pero yo creo, es una opinión personal, tiene una gran diferencia con un humano con una inteligencia artificial fuerte. Es incapaz de resolver un problema abierto. Si tú le das a un humano un problema y a una inteligencia artificial débil un problema, el humano podrá resolverlo de muchas maneras, y la inteligencia artificial débil solo de las maneras para las que ha sido preparada, aunque lo hará mejor que un humano. En cambio, una inteligencia artificial fuerte sería algo parecido a un humano o incluso superior. Sería capaz de resolver cualquier tipo de problema y si no sabe sí que puede aprender para ello, es decir, sería prácticamente como un humano. A día de hoy no existe ninguna inteligencia artificial fuerte, aunque ya hay cosas que están empezando a cambiar. ¿Cuál es la diferencia entre cómo piensa un humano y cómo piensa un ordenador? Si te muerden en el cuello y te chupan el líquido de transmisión, ¿te conviertes en humano? Sí, ¿por qué no? Antes, la gran diferencia entre un humano y un ordenador era que el ordenador resolvía los problemas por fuerza bruta. Un buen ejemplo es Deep Blue. Deep Blue era un supercomputador construido por IBM y en una partida de ajedrez calculaba todas las posibilidades de los movimientos y decidía qué hacer. Esto es un buen ejemplo de cómo resolver un problema por fuerza bruta. Nosotros no, nosotros mediante aprendizaje y ensayo y error sabemos que ciertas opciones no son buenas, sabemos que otras serán mejores. Y, por ejemplo, en una partida de ajedrez hay movimientos que jamás consideraríamos. En cambio, un ordenador que intente resolver el problema por fuerza bruta sí considerará opciones que nosotros no. Las considerará todas. Como he dicho antes, nosotros aprendemos mediante ensayo y error y los ordenadores resuelven los problemas por fuerza bruta. Pero eso ya no es así. En el campo de la inteligencia artificial ya se han desarrollado algoritmos que son capaces de simular la capacidad del aprendizaje. Este campo de la inteligencia artificial se llama Machine Learning o aprendizaje automático. Aunque lo que hay detrás del Machine Learning son matemáticas y no es una inteligencia natural, ya han cambiado la manera de cómo programamos los ordenadores o ha cambiado el paradigma de cómo nos relacionamos con ellos. Antes preprogramábamos la solución, pero ahora dejamos que el programa pruebe y mediante ensayo y error refuerce las sinapsis que han producido mejores resultados de los experimentos, que es exactamente como aprendemos nosotros. Bueno, no lo sé, no se sabe. Tampoco sabemos si detrás de nuestra inteligencia no hay matemáticas. Son cosas que ya se descubrirán, imagino, ¿o no? Quizá el caso de inteligencia artificial más famoso que refleje mejor el paradigma de cómo han cambiado las cosas sea AlphaGo. AlphaGo es una inteligencia artificial que fue capaz de derrotar al campeón mundial de Go. El problema del Go era muy diferente al de ajedrez. Deep Blue sí pudo ganar mediante fuerza bruta una partida a Kasparov, que era en aquel entonces el campeón mundial de ajedrez, pero ganarle al campeón mundial del Go era más difícil porque el Go es un juego con muchas más posibilidades de movimientos, con lo cual era muy difícil hacer todos los cálculos y a día de hoy no existía ningún programa ni ninguna inteligencia artificial capaz de ganar al campeón mundial, hasta que llegó el Machine Learning. Google desarrolló AlphaGo y fue capaz de derrotar al campeón mundial mediante inteligencia artificial, no mediante fuerza bruta. el tío. La inteligencia artificial es un campo que está avanzando mucho, pero ¿por qué? Ha habido 3 cosas que nos han permitido llegar al punto actual en el que estamos hoy. De hecho, muchas de las matemáticas relacionadas con la inteligencia artificial ya existían hace décadas. The association among reproductive traits is quite common in plants. For example,
Reading systems are closely connected. Pero nos faltaban estas tres cosas. Aparte de otras muchas. Una es la computación en la nube. Para llevar a cabo entrenamientos de inteligencia artificial, desarrollos, etc., es necesario tener ordenadores que hagan eso. Y no vale con tu portátil de casa. ¿Qué ocurre? Antes había que comprarlos y no todo el mundo tenía ese dinero. Pero apareció la computación en la nube. La computación en la nube consiste en que empresas como Amazon, Microsoft o Google, que son las tres más grandes ahora mismo en este asunto, alquilan sus ordenadores y solo tienes que pagar el tiempo que los estés usando. Esta opción es mucho más económica y ha permitido que mucha gente pueda entrar al mundo de la inteligencia artificial. La segunda cosa que nos hace falta es una gran cantidad de datos. Las inteligencias artificiales entrenan y aprenden usando datos. Cuantos más datos tengan, mejor será el entrenamiento de tu inteligencia artificial, y se necesita una gran cantidad de datos para conseguir un entrenamiento que merezca la pena. Antes puede que no hubiera tantos datos, pero a día de hoy hay un montón de bases de datos abiertas, un montón de datos acumulados. Hace falta una tercera cosa para poder procesar todos estos datos, que es la potencia de procesamiento. La potencia de procesamiento ha mejorado mucho y eso permite procesar muchos datos en un tiempo muy corto, cosa que antes no era posible. La computación en la nube, junto con una gran cantidad de datos, junto con un procesamiento muy rápido de ellos, se engloba dentro de lo que conocemos como las tecnologías Big Data. Al final, a modo de resumen, las tecnologías de Big Data son las que nos permiten procesar muchos datos en muy poco tiempo y la computación en la nube es la que nos permite que sea asequible para todo el mundo. Es difícil saber en qué punto está la inteligencia artificial, sobre todo porque es difícil medir la inteligencia. Aunque hay una cosa que sí es más fácil medir, la potencia. No tiene que ver exactamente con la inteligencia, pero sí es una buena métrica y sobre todo nos acerca a la singularidad tecnológica. Esto nos lleva a la ley de Moore. La ley de Moore fue postulada por Gordon Moore en 1965 y anticipó que el número de transistores que habría en un circuito integrado cada 18 meses se duplicaría y además el circuito integrado se haría más pequeño. La ley de Moore lleva cumpliéndose 50 años, por lo que podemos pensar que si sigue cumpliéndose llegaremos a un nivel de potencia infinito. Puede que nos estemos acercando al final de la ley de Moore, puede que no y sigamos progresando todavía mucho más, incluso puede que hasta el infinito. Es difícil saberlo. La cosa es que si juntamos los progresos que está habiendo en inteligencia artificial con los progresos que está habiendo en potencia de procesamiento, puede que llegue un momento en el que la curva de progreso de la inteligencia artificial tienda a infinito y realmente nos superen, y eso es lo que conocemos como la singularidad tecnológica. ¿Qué ocurrirá ahí? Hay muchas teorías sobre si llegará a la singularidad tecnológica o no. E incluso hay muchas teorías sobre qué ocurrirá si acaba llegando. Esto no se puede responder. Unos dicen que puede que llegue la destrucción del mundo, otros dicen que las máquinas colaborarán con nosotros. Lo cierto es que no se sabe. Bueno, espero que os haya gustado el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Espero que no os asuste la singularidad tecnológica y sobre todo espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos pronto. Hasta luego.